un cuestionario que les dejé contestar, ¿sí? La semana pasada no pude estar con ustedes, creo que nos tocaba viernes, ¿no? Y es que estaba yo, bueno, estoy medicándome y como era mi primera toma, no sabía yo que el medicamento me iba a noquear y francamente no me levanté. Entonces, ya no pude estar con ustedes, pero ahorita vamos a dar continuidad a los temas. Igual ya les tengo otro cuestionario. Ahorita vamos a trabajar así, revisamos sobre la curva de saturación. Después hay que revisar sobre la curva de histéresis. Para esto, repito, ustedes van a contestar un cuestionario que tiene que ver con toda esa información para que la siguiente clase, que es viernes, ¿verdad? Viernes, tomemos ese tema. Y miren, ahora vamos a continuación sobre esta presentación. Precisamente aquí he colocado las curvas conocidas como curvas de magnetización o curvas de saturación. Entonces, bueno, aquí para poder obtener estas curvas que estamos observando, sí, las curvas son iguales básicamente, solo que una tiene en este eje tiene al flujo y la otra tiene a la densidad. De hecho, la idea que nos da una curva y la otra, la curva A y la curva B, es básicamente la misma, ¿sí? Porque, bueno, aquí habla de flujo y aquí habla de densidad, pero sabemos que la densidad, ¿verdad? Conocemos de la fórmula que la densidad es igual al flujo por unidad de área, así. Entonces vemos como en esta curva del inciso B, la densidad es directamente proporcional al flujo, o sea, nos da la misma idea hablar de densidad que hablar de flujo, más o menos, o sea, más o menos aquí. ¿Por qué? Porque tienen una relación directamente proporcional, la densidad y el flujo. Por otro lado, en la curva A, tenemos en este eje a la fuerza magnetomotriz. Bueno, sabemos que la fuerza magnetomotriz es el número de vueltas por la corriente, ¿sí? Ahora, aquí en la curva B tenemos a la intensidad de campo magnético, donde la intensidad de campo magnético está descrita con su fórmula que dice que es la fuerza magnetomotriz por unidad de longitud. Entonces, observamos cómo la intensidad de campo magnético guarda una relación directamente proporcional con la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Aquí es lo que estamos observando ahora. ¿Qué tenemos en la curva del inciso A? Bueno, la fuerza magnetomotriz es el número de vueltas por la corriente. Aquí, esta curva del inciso A o la del inciso B, cualquiera de las dos me puedo estar refiriendo, repito, porque es la misma curva, básicamente. Es una curva que nos describe el comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. Entonces, para ello vamos, para entender cómo es que se genera esta curva, vamos a referirnos a la figura que tenemos aquí, al núcleo ferromagnético. Entonces, en este núcleo ferromagnético, el cual vamos a considerar que que jamás ha sido tocado por las líneas de flujo. Bueno, aquí ya le están marcando un flujo, pero vamos a considerar nosotros que es nuevo
Es nuevo en el sentido de que jamás ha sido tocado por las líneas de flujo. Es la primera vez que se va a ver sometido a la influencia de un campo magnético, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en los imanes, por ejemplo, sabemos que nos han dicho que estos tienen un norte y un sur. Y sabemos que en estos imanes las líneas de flujo viajan de norte a sur, así de esta forma, y se cierran. Viajan de norte a sur. Las líneas de flujo magnético. Y bueno, ahí estoy poniendo solo 2 líneas, pero sabemos que en torno a los imanes hay muchas líneas de flujo magnético. Así. Podemos poner más. Bueno, ¿qué ocurre cuando este imán que tengo aquí lo parto en 2? Entonces parto en 2 al imán. Entonces ahora ya tengo 2 imanes, pero cada uno de estos imanes tiene su norte y sur. Norte y sur. Ahora continúo partiendo estos imanes. Lo parto en 2. Ahora ya tengo, bueno, tengo cada vez más imanes. Pero cada imán que va surgiendo vuelve a tener su propio norte y sur. Y así podemos continuar. Bueno, voy a partir a este más. Entonces, bueno, aquí ya no me cabe, pero podemos ponerle que tiene su norte y sur. Y si yo parto cada vez más, pues cada vez, o sea, conforme voy partiendo cada vez más al imán, vuelve a surgir otro imán nuevo. Y ese imán vuelve a tener norte, sur, norte, sur. Y así podemos continuar partiendo cada vez más este imán hasta hacerlo pedacitos y siempre vamos a tener nuevos imanes, los cuales tienen su norte y sur. Bueno, resulta que a nivel átomos, jóvenes, tenemos que los átomos forman, forman arreglos para generar algo que le llaman dominios magnéticos. Digamos que es la representación más pequeña de un imán, un dominio magnético. Vean, este es un dominio magnético. Esta flechita, bueno, así la representan. Esta flechita que vemos aquí nos da la idea de que es un campo magnético que apunta de norte a sur. Entonces, aquí voy a colocar a todos estos dominios magnéticos en diferentes direcciones, que nos está dando la idea de que cada uno apunta de su norte hacia su sur, ¿sí? Y aquí la cuestión es que todos estos dominios están desorientados, magnéticamente desorientados, ¿sí? Entonces, eso ocurre en los materiales que son nuevos, con respecto, nuevos ¿en qué sentido? En que jamás han sido tocados por las líneas de flujo, ¿sí? Entonces, un material que jamás ha sido tocado por las líneas de flujo tiene sus dominios magnéticos desorientados, ¿sí? Esta es la situación de este núcleo ferromagnético que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que empezamos a alimentar la fuente de fuerza magnetomotriz con corriente directa. Esta es corriente directa. Entonces, esta corriente comienza desde cero, ¿sí? Esta corriente comienza desde cero y se va incrementando paulatinamente. Este es una práctica que se hace en un laboratorio, ¿sí? Donde el objetivo de esta práctica es obtener las curvas de magnetización. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando la corriente vale cero, ¿verdad? Sabemos si la corriente vale cero, pues la fuerza magnetomotriz nos da un valor de cero. Entonces, si la fuerza magnetomotriz vale cero, el flujo vale cero. Bueno, más o menos esta curva nos da esta idea. Vean, esta curva
del inciso A que tenemos aquí, si la fuerza magnetomotriz vale 0, el flujo vale 0, ¿sí? Y bueno, el flujo vale 0 porque el material es nuevo, ¿sí? Todavía no tiene influencia de un campo magnético, por lo tanto todavía no hay ningún flujo establecido en él. Por eso es que no hay flujo. Fuerza magnetomotriz 0, flujo 0. Si el material no fuera nuevo, si el material ya hubiese tenido la influencia de un campo magnético, para una fuerza magnetomotriz de 0 ya tendríamos identificado un cierto flujo en el núcleo, pero aquí no, aquí el material es nuevo, la fuerza magnetomotriz 0, el flujo aproximadamente 0, ¿ven? Entonces, a continuación, ¿qué ocurre? Vamos a ir creciendo, haciendo crecer esta corriente, hacen crecer esta corriente. Esta corriente la van aumentando poco a poco. Aquí, entonces, van aumentando la corriente, entendemos, aumenta la corriente, aumenta el valor de la fuerza magnetomotriz de esta forma, ven. Ahí, fuerza magnetomotriz 1 le vamos a llamar. Entonces, para la fuerza magnetomotriz 1 le corresponde el flujo magnético 1. Deme un par de minutos, por favor. Enseguida estoy con ustedes. Sí, profe. Bueno, eso está ocurriendo entonces. Hay una fuerza magnetomotriz 1, se establece el flujo 1. Si aumentamos más el valor de la corriente, ¿verdad? Como ya lo había yo mencionado, la vamos a ir incrementando paulatinamente. Bueno, veamos. Entonces, para la fuerza magnetomotriz 2, aquí le voy a poner un 2 nada más, porque ya no me cabe la F completa. Entonces, le corresponde el flujo 2. Y así, vean, a medida que vamos incrementando, vean como un pequeño incremento de fuerza magnetomotriz nos genera que se establezca cada vez más flujo, ¿verdad? Este flujo que aquí está representado en la curva es el flujo que se va a establecer a lo largo del circuito magnético. Entonces, le incrementamos cada vez más la corriente, pues hay cada vez más flujo, estamos observando aquí. Entonces, vean cómo para pequeños incrementos de fuerza magnetomotriz, hay un incremento bastante considerable en el flujo magnético. Vean cómo la distancia que hay de 1 a 2, vean la cantidad de flujo que se estableció. Cuando la fuerza magnetomotriz es más o menos la misma distancia, vean la misma distancia, y vean ya para la 3, el flujo se fue como que al doble, ¿no? O sea, se está estableciendo cada vez más flujo magnético a lo largo del núcleo ferromagnético. Cada vez hay más flujo. Vamos incrementando más la corriente, se incrementa más la fuerza magnetomotriz y se establece más flujo. Bueno, eso está ocurriendo ahí en la curva. Ahora, ¿qué está ocurriendo internamente en el material? Bueno, a nivel dominios magnéticos ocurre que a medida que se va incrementando la fuerza magnetomotriz y cada vez hay más flujo,
Entonces, cada vez, poco a poco, los dominios magnéticos se van orientando. Entonces, el que los dominios magnéticos se orienten implica que el campo magnético se está reforzando, ¿sí? Se está reforzando porque hay más flujo magnético. Ahora, si hay más flujo magnético, vean aquí, vamos a la relación que hay de la densidad contra el flujo. Si hay más flujo magnético, ¿sí?, también está incrementando la densidad de campo magnético. Ahora, si hablamos de fuerza magnetomotriz, que es N por I, bueno, entonces, el decir que cada vez se está creciendo más la fuerza magnetomotriz implica que también está creciendo la intensidad de campo magnético. O sea, vean cómo va todo asociado. Cada vez hay más flujo, es más intenso el campo magnético, porque la fuerza magnetomotriz también está creciendo, y esto porque la cantidad de corriente o el valor de la corriente que estamos, corriente directa, recuerden, con la que estamos alimentando a la fuente de fuerza magnetomotriz, pues está también aumentando. Entonces, eso está ocurriendo aquí. Entonces, lo que ocurre aquí, en la curva A, también podemos decir, ocurre en la curva B, ¿sí? Aquí vemos. Vemos cómo se va incrementando el flujo. Perdón, aquí va el 3. Profesora. Dígame. Va a haber un punto en el que, bueno, viendo la curva, va a seguir aumentando la fuerza magnetomotriz, pero el flujo va a empezar o sea, el cambio va a empezar a decrecer, ¿no? O sea, va a empezar a ser constante, porque veo que al final ya es como una recta. Efectivamente, mire, aquí en estas secciones que yo estoy indicando, vean cómo el incremento es lineal. ¿Sí? Si ustedes ya se percataron, ¿verdad?, de que, bueno, aquí poca fuerza magnetomotriz, mucho flujo. Eso es lo que ocurre en la región lineal. Poca fuerza magnetomotriz se está incrementando, o poca intensidad, y mucho flujo. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Que aquí hay mucho flujo para poca fuerza magnetomotriz, o dicho de otra forma, se incrementa poco la intensidad y se incrementa mucho la densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque internamente hay muchos dominios que orientar. Vean, muchos dominios se están orientando ahí. Y todavía hay más aquí por orientar, ¿no? Y efectivamente, como ya usted hizo la observación, aquí, vean, el incremento, repito, es lineal, ¿sí? Vean, parece una recta, ¿no? Más o menos hasta esa altura, porque aquí se empieza como a curvear. Bueno, justamente aquí se hace como una curvita, le llaman el periodo de transición, ¿sí? Y le llaman codo o rodilla, porque es un periodo de transición de una región lineal, que aquí yo tracé en verde. Esta es la región lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la relación es 1 a 1. Miren, para la fuerza magnetomotriz 1 es el flujo 1, para la fuerza magnetomotriz 2 es el flujo 2, para la 3 es el 3, para la 4, bueno, aquí me equivoqué, es 4, y así. Se dice que hay una relación lineal. Aquí todavía continuamos con esa relación lineal. Bueno, ya no voy a marcar más. Ahora, cuando entramos en la región de rodilla, vean lo que pasa. En la región de rodilla, vean, bueno, ahí puse una fuerza magnetomotriz, pongo una más, vean. ¿Qué observan aquí con respecto al flujo? Vamos a ponerle, esta es la X, la primera, y luego esta es la X. Esta es la Y y esta es la Y. Vean cómo de X a Y
¿sí? Aunque hay un incremento considerable de fuerza magnetomotriz, vean la cantidad de flujo que se ha incrementado. Ya se está incrementando muy poco flujo, vean, y así sigue ocurriendo en la región de rodilla, vean. Le voy a dar un bastante incremento de fuerza magnetomotriz y vean la cantidad de flujo que se genera. Muy poquito, ¿verdad? ¿Por qué cada vez se genera menos flujo en esta curva? Porque prácticamente la mayoría de los dominios magnéticos, ¿sí? O sea, a nivel dominios magnéticos, ¿qué está ocurriendo? Prácticamente la mayoría de los dominios magnéticos ya se está terminando de alinear, ¿sí? En el interior del material, digamos, a nivel átomos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso ocurre aquí. Entonces ya en la región esta de rodilla o codo, ¿sí? Codo-rodilla, es un periodo de transición de una región que se dice que es lineal, porque estamos pasando de la región verde a la región, que ahora voy a poner en otro color, a la región, vamos a ponerle a la región roja. ¿Cómo se da la relación aquí en la región roja? Vean, para esta fuerza magnetomotriz, para esto voy a quitar aquí está esto que acabo de anotar y también estas, para abrirme espacio. Vean cómo aquí para esta fuerza magnetomotriz que vamos a llamarle Z. Profesora, Dígame. entonces el diferencial del flujo va tendiendo a cero, ¿no? No va tendiendo a cero. Mire, aquí en Z tenemos Z. Ahora le damos mucho incremento de fuerza magnetomotriz, lo cual implica que ya se aumentó mucho la corriente, ¿de acuerdo? Y vean qué cantidad de flujo se establece ahí. Es prácticamente el mismo flujo, ¿no? Ahí, vean. ¿Sí? Esto que estamos viendo, estoy marcando aquí es una relación no lineal, ¿sí? Porque para una entrada Z, le corresponde, ¿sí? Vean, para dos entradas diferentes Z y W, casi les corresponde la misma salida. Ahí, bueno, prácticamente quedaron ahí, ¿sí? Dos entradas diferentes, la misma salida. Esa es una relación de tipo no lineal, ¿sí? Entonces, podemos observar que ya el flujo, digamos, ya no se produce flujo cada vez más, ¿sí? La idea es de que podríamos decir, si tengo el material ferromagnético y cada vez que le incremento corriente hay más flujo, y si hay más flujo el campo es más intenso, entonces diríamos, bueno, vamos a meterle mucha corriente muy elevada para que el flujo, el campo magnético, el núcleo ferromagnético, perdón, tenga mucho flujo y por lo tanto el campo sea más intenso y por lo tanto tenga yo un campo magnético muy potente. Esa es la idea que tendríamos, ¿no? Respecto a un material, ¿sí? Que nos dé un campo magnético muy intenso, porque para construir máquinas eléctricas necesitamos campos magnéticos intensos, ¿sí? O necesitamos, dicho de otra forma, necesitamos materiales ferromagnéticos en los cuales se establezca un flujo magnético bastante elevado, ¿sí? Pero resulta que cada material tiene su límite, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque vean, aquí lo estamos viendo, por más que le metamos más fuerza magnetomotriz, ¿sí? Aunque le metamos más fuerza magnetomotriz, miren, vean, mucha fuerza magnetomotriz, lo cual implica que se le ha aumentado mucho la corriente, vean el flujo que les da, bueno, este es casi aquí, el flujo es casi mínimo, ¿sí? Ya no hay más flujo que dar. ¿Por qué? Porque se dice que el material se ha saturado. En el sentido, saturado, ¿cómo es que se ha saturado? En el sentido de que prácticamente ya todos los dominios magnéticos están orientados en la misma dirección, ¿sí? Se han orientado en la misma dirección, ¿no? Bueno, ahí vamos a poner que algunos todavía no, pero prácticamente ya todos se han orientado en la misma dirección, ya no hay más flujo que nos dé la máquina, vean, el material, perdón, más flujo que nos dé el material, y repito, aquí en esta región,
más o menos por aquí. Esta región es la no lineal y precisamente también le llaman o la región de saturación. Y aquí es el codo, rodilla o periodo de transición. El periodo de transición de la región lineal o no saturada a la región lineal o saturada, ¿sí? El codo, entonces, es el periodo de transición. Sabemos que una máquina ya se está trabajando en el codo de su curva cuando, repito, tenemos esto de que por más que estemos incrementando la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético cada vez empieza a incrementarse en forma más lenta, ¿sí? A diferencia de la región no lineal, que veíamos que para poca fuerza magnetomotriz había mucho flujo. ¿Por qué? Porque había muchos dominios que orientar, ¿sí? Se van orientando cada vez más los dominios, pues cada vez más hay menos flujo, hasta que cuando entramos a la región lineal, por más que le demos mucha fuerza magnetomotriz, ¿sí? Mucha corriente, pues prácticamente ya no va a haber incremento de flujo, ¿sí? Y bueno, resulta que cuando entramos en la región no lineal, bueno, es una región no deseada de trabajo. ¿Por qué? Porque saben ustedes que las relaciones no lineales se dan de la siguiente manera, ¿sí? Le metemos una entrada a un sistema y nos da una salida. Le metemos la misma entrada, otra entrada diferente al sistema y nos da la misma salida. O sea, no es deseable que en un momento dado no sepamos cuál va a ser la salida, porque eso ocurre en las regiones no lineales. Bueno, cuando trabajamos en la región no lineal, le metemos una entrada y no sabemos cuál va a ser la salida. O sea, no sabemos exactamente cómo se va a comportar el material ferromagnético, ¿sí? Entonces, normalmente los fabricantes de materiales ferromagnéticos le proporcionan a los que van a construir las máquinas eléctricas estas curvas de saturación. ¿Por qué? Porque esta curva de saturación describe el comportamiento del material ferromagnético, o sea, cómo se comporta el material ferromagnético cuando se ve sometido a fuentes de fuerza magnetomotriz, ¿sí? Cómo se comporta. Entonces, es deseable que los materiales ferromagnéticos, más bien, no es deseable, es normalmente a los materiales ferromagnéticos los trabajan en la región lineal, ¿sí? Y a lo más los trabajan en la región del codo, ¿sí? Del codo, pero no los trabajan en la región no lineal. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que se pierda el control sobre el cómo se comporta el material ferromagnético cuando trabajamos a este material en la región no lineal, ¿sí? Porque como observó el compañero aquí ya no da más flujo, ¿verdad? Por más que le demos fuerza magnetomotriz, el flujo se va a establecer como, pareciera que es constante, en realidad pareciera que es constante, pero en realidad no es así. Vean, eso ustedes les pedí que revisaran este ejercicio, vamos a revisarlo otra vez aquí, ya me lo traje del libro, ya está resuelto, donde en este ejercicio les da una idea de cómo es el comportamiento de un material ferromagnético a medida que le incrementan la intensidad. Bueno, ya estamos viendo que incrementar la intensidad es la misma idea que incrementar la fuerza magnetomotriz. Ustedes lo acabamos de ver en las curvas, aquí está, ven, les dije, incrementar la fuerza magnetomotriz es la misma idea que incrementar la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad de campo magnético y la fuerza magnetomotriz son directamente proporcionales. Entonces, recuerden, si hablamos de incremento de intensidad, es como decir que incrementé la fuerza magnetomotriz porque incrementé la corriente a través del devanado, ¿verdad? Aquí. Entonces, vámonos al ejercicio. Bueno, me hago una pausa para preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces, ¿cómo es que se generaron estas curvas? Ambas son curvas de magnetización,
Repito, es la misma curva, nada más que una grafica la fuerza magnetomotriz contra el flujo, que nos da la misma idea de graficar la intensidad de campo magnético contra la densidad de flujo. Aquí, contra la densidad de flujo. Profe, entonces después de, o sea, de alcanzar su máximo de flujo magnético o ya de, bueno, del otro, entonces, ahí van a ver como que deformaciones. Sí, justamente es lo que nos muestra el ejemplo que vamos a revisar a continuación. Vamos a ver a continuación, miren. Vámonos al ejercicio. Entonces dice, encuentra la permeabilidad relativa. O sea, aquí nos pide como cálculo una permeabilidad relativa, ¿no? Bueno, pero para calcular esta sabemos que necesitamos la permeabilidad entre la permeabilidad del vacío. Esta la conocemos. Pero la del numerador no, la permeabilidad del material no. Ahora, ¿se acuerdan que cuando veíamos los ejercicios, pocos ejercicios que revisamos de núcleo ferromagnético, nos decían la permeabilidad relativa vale 2500, ¿no? O sea, nos estaban manejando en aquellos ejercicios nos manejaban que la permeabilidad del material era una constante, ¿sí? Lo manejaban como una constante. Entonces vamos a ver cuál es la realidad del asunto de la permeabilidad relativa. ¿Es o no una constante? Aquí les dicen, encuentren la permeabilidad relativa del material ferromagnético típico cuya curva de magnetización se muestra en la figura 1-10C. Bueno, me remito aquí. Esta es bueno, me la voy a llevar. Ahí tenemos a la curva 1-10C, es la que acabo de colocar aquí, este costado. Entonces, bueno, esta curva es para una pieza típica de acero, ¿sí? Y entonces grafica a la intensidad de campo magnético aquí contra la densidad. Bueno, si yo la hago más amplia porque está ahí está. Intensidad de campo magnético en amperios vueltas sobre metros contra la densidad de flujo. Entonces esta es la curva de magnetización para una pieza típica de acero. Aquí está en una escala semilogarítmica, ¿sí? Aquí este es el eje de la intensidad es logarítmica. Y esta, bueno, vean aquí es 0.2, 0.4, la logarítmica es esta, por eso es semilogarítmica. Y entonces dice, encuentra la permeabilidad relativa del material ferromagnético típico cuya curva de magnetización se muestra en la figura 1-10C. ¿Sí? Dice, cuando H es igual a 50, o sea, vean, están incrementando la intensidad. H50, H100, H500 y H1000. ¿Sí? Entonces quieren conocer la permeabilidad relativa cuando la intensidad tome esos valores. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Dice, bueno, les dan las fórmulas. La permeabilidad de un material está dada por, bueno, aquí esta fórmula que está mencionada ahí es, dice que la densidad se relaciona con la intensidad de campo magnético a través de la permeabilidad del material. Así, esta fórmula es así. Y bueno, ahí nos la están dando despejada. Si despejan, dice la permeabilidad, por lo tanto, del material es igual a la densidad de flujo entre la intensidad de campo magnético. Entonces, bueno, esta se va a ocupar. Y dice, la permeabilidad relativa está dada por, bueno, ya les había mencionado, la permeabilidad relativa. Ahora, dice, cuando la intensidad vale 50, ¿sí? Entonces se vienen a la curva de magnetización con 50 aquí. Entonces suben aquí en esta línea de 50 e intersectan a la curva. Intersectan a la curva. Una vez que intersectan, trazan una línea
paralela al eje de la intensidad. Bueno, ahí la voy a hacer lo más paralelo posible. Aquí, y leen la densidad de campo magnético, aquí. La densidad. Entonces, para esa intensidad le corresponde una densidad de 0.25 teslas, ¿sí? Entonces dice, la permeabilidad es la densidad calculada entre la intensidad que estamos considerando, de 50. Y bueno, vean, obtenemos la permeabilidad del material en henrios sobre metros. Luego dividimos esa permeabilidad entre la permeabilidad del vacío y obtenemos 3.980, que es la permeabilidad relativa. Entonces, entendemos, para la intensidad de 50 amperios espiras sobre metros, amperios espiras o amperios vueltas sobre metros, tenemos una intensidad de 3.980. Ahora, a continuación, se incrementa la intensidad a 100. Entonces, vean, para esta intensidad, nuevamente hacen el mismo ejercicio para la intensidad de 100, aquí. Interceptan, ay caray, interceptan, trazan la paralela al eje de la intensidad, ahí donde se interceptó, y leen la densidad. Entonces, para esta intensidad de 100, la densidad que le corresponde es de 0.72 teslas. Calculan la permeabilidad del material y después calculan la permeabilidad relativa. Entonces, vean cómo la permeabilidad relativa ahora es de 5.730. O sea, hay un incremento de la permeabilidad relativa cuando se ha incrementado la intensidad de campo magnético de 50 a 100, y la permeabilidad relativa incrementó de 3.980 a 5.730. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, para empezar, estamos viendo que la permeabilidad relativa en un material ferromagnético no es constante, como nos habían dicho en los ejercicios anteriores, ¿sí? O sea, nos engañaron, ¿sí? Bueno, no nos engañaron, nos hicieron la suposición de que la permeabilidad relativa era una constante, cuando en realidad no es una constante. Si nosotros estamos incrementando la intensidad, la permeabilidad en realidad está incrementándose, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Esto lo obtenemos aquí de esta curva, lo estamos viendo, ¿sí? ¿Y por qué se incrementa? Bueno, hay cada vez más densidad, lo que implica que hay más flujo magnético, y lo que implica es que a nivel dominios magnéticos, ustedes saben, estos dominios se están reforzando, se están orientando en la misma dirección. Cada vez que los dominios magnéticos apuntan en la misma dirección, el campo magnético se refuerza, ¿sí? El campo magnético es más intenso. Bueno, eso es algo bueno, ¿sí? Porque necesitamos campos magnéticos intensos para las máquinas eléctricas. Entonces, eso es algo bueno, ¿no? Pero, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, también se va a hacer el cálculo de la permeabilidad relativa para cuando la intensidad valga 500. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que si de 50 a 100 la permeabilidad relativa se hizo más grande, aquí estamos viendo, ¿verdad? La permeabilidad relativa se incrementó. Cuando pasó de 50 a 100, la permeabilidad relativa se incrementó, ¿sí? Se incrementó. Entonces, sabemos, si la permeabilidad relativa es más grande, admite más líneas de flujo magnético, ¿verdad? Eso veíamos en los ejercicios anteriores. Entre más grande es la permeabilidad relativa de un material, más líneas de flujo magnético acepta y más intenso es el campo magnético. Entonces, esperaríamos que cuando incrementamos la intensidad a 500, esperaríamos que el material, que la permeabilidad relativa se haga más grande, y también esperaríamos que, ¿qué más? Pues que el campo magnético, bueno, que diríamos que el material ferromagnético funcione mejor, porque si la permeabilidad relativa es más grande, hay más líneas de flujo, y bueno, diríamos, es bueno, ¿no? Que se incremente la permeabilidad relativa. Pero vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a ver, voy a mover aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a ver las lecturas que hicieron. Dice,
no me copié todo, permítanme. Me voy por el resto de la información para... Ok. La copio. Ajá. Ahí la traje. Y voy a abrirle un espacio aquí. La voy a hacer aquí y la voy a extender. Ahí tenemos, miren. Cuando la permeabilidad relativa... no me traje perdón, no me traje el ejemplo correcto. La correcta. Bueno, ahí vemos, miren, cuando la intensidad vale 500, entonces, bueno, si nos vamos también a la curva de magnetización, hicieron esto para la intensidad de 500, pero vean, ¿en qué región de la curva estamos? Aproximadamente, miren, aquí donde se estaba trabajando era región lineal, y aquí ya para intensidad de 500, ya entramos en la región de saturación. O sea, en la región donde no se desea trabajar a los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Ahí ya entramos en una región de no lineal, ¿sí? Entonces, vean qué ocurrió ahí. Para la intensidad de 500, bueno, la densidad es de 1.4, ¿sí? 1.4, y ¿qué pasó con la permeabilidad relativa? Vamos a ver, aquí ya está calculada. Vean cómo la permeabilidad relativa se vino abajo, ¿sí? La permeabilidad relativa se vino abajo. Cuando nosotros esperábamos que entre más le incrementábamos la intensidad de campo magnético, bueno, de 50 a 100, sí ocurrió, ¿verdad? Que hubo un incremento en la permeabilidad relativa, pero ya cuando la trabajamos para 500 y entonces ya hemos entrado en la región de saturación, en la región no lineal de la curva, entonces la permeabilidad relativa se viene abajo. Entonces, lejos de que la permeabilidad relativa se esté incrementando, se ha venido abajo, y si se viene abajo la permeabilidad relativa, eso no es bueno, porque recuerden que deseamos materiales que tengan permeabilidades relativas elevadas, porque dice admite mayor cantidad de líneas de flujo, ¿sí? Pero no ocurre eso en la región de saturación, es lo que les comentaba hace un rato. No se deben trabajar a los materiales en la región de saturación, porque en la región de saturación no sabemos exactamente cómo se va a comportar el material, ¿sí? Sabemos, tenemos control dentro de la región lineal y dentro de la región de la rodilla, que es el periodo de transición, y eso sin llevarlo al límite, sin llevarlo muy, muy arriba en la región de rodilla, pero no en la región de saturación o región no lineal, ¿sí? Porque se corre el riesgo de que la permeabilidad relativa se venga abajo. Aquí nos lo están mostrando, vean. La permeabilidad relativa se vino abajo, y entonces ahí no le estamos sacando provecho al material ferromagnético, ¿sí? Le sacamos provecho cuando hacemos que la permeabilidad se incremente, ¿verdad? Entonces, aquí diría el fabricante el que construye la máquina eléctrica, bueno, no debe de ser manejado para una intensidad de 500 porque la permeabilidad del material se viene abajo. Y entonces ese material ya no funciona, digamos, no funciona a su máximo. Queremos que el material ferromagnético, sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Y aquí, vean, hacen otro ejercicio, ¿verdad? Para cuando la intensidad vale 1000, entonces la permeabilidad se viene todavía más abajo, ¿sí? Igual aquí leen 1000, ¿sí? Ya dentro de la región de saturación. Y vean, aquí leen y calculan aquí, y la permeabilidad relativa se ha venido abajo. Entonces, esa es la razón por la cual
los materiales ferromagnéticos no deben de ser trabajados en la región de saturación, en la región no lineal, ¿sí? Porque, repito, algo que tiene un comportamiento no lineal no se tiene control sobre él. De hecho, la mayoría de las cosas que funcionan en la vida real es porque, digamos, sus modelos matemáticos están diseñados para que operen en una región lineal, ¿sí? En una región lineal. ¿De acuerdo? Los sistemas no lineales no son útiles en la vida real. Los sistemas que nos funcionan en la vida real son lineales. ¿De acuerdo? Entonces, esta cuestión repito, de la curva nos da una idea. De hecho, este ejercicio nos da una idea, ¿no? De qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Si la permeabilidad relativa se está viniendo abajo, eso no es bueno dentro de un material ferromagnético. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel dominios magnéticos? ¿Por qué la permeabilidad relativa se vino abajo? Bueno, primero, cuando fuimos de 50 a 100 en intensidad de campo magnético, la permeabilidad se incrementó, porque internamente los dominios magnéticos se fueron orientando, todos se fueron orientando, y todos iban reforzando al campo magnético. Pero ya para cuando se trabajó con 500, intensidad de 500, y precisamente como ya entramos en la región no lineal de la curva, bueno, esos dominios magnéticos que ya estaban orientados, en lugar de que hubiera más, ya no había más dominios que orientar, entonces se empiezan a desorientar, ¿sí? Y si se empiezan a desorientar, pues eso se ve reflejado en la permeabilidad relativa del material, ¿sí? Se ve reflejado en la permeabilidad relativa del material. Que cae la permeabilidad relativa del material, pues sabemos que admite menor cantidad de líneas de flujo. En la realidad eso ocurre. Habrá menor admisión de cantidad de líneas de flujo y eso nos habla de que el material ferromagnético no está teniendo un comportamiento adecuado, ¿sí? Y todavía para más intensidad, pues más baja la permeabilidad relativa, porque otra vez estamos en la región no lineal y cada vez más dominios magnéticos se empiezan a desorientar. Entonces, que quede claro, en la región lineal los dominios magnéticos se orientan. También en la región de rodilla, ¿sí? En la región de rodilla se terminan de orientar la mayoría de los dominios magnéticos. Entramos en la región no lineal, ¿sí? ¿Y qué pasa con los dominios magnéticos que ya se habían orientado? Pues se empiezan a desorientar, ¿sí? Y es por eso que la permeabilidad relativa empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer. Y miren, bueno, deme un minuto, voy a traerles aquí la conclusión del ejercicio, pues ya está. Profesora. Dígame. O sea que cuando baja la permeabilidad relativa, se empiezan a desorientar en el núcleo. Sí, los dominios magnéticos a nivel átomos. Ajá. Así es. Bajó digamos, lo podemos asociar, ¿sí? Con eso, con que, ¿por qué bajó la permeabilidad relativa verdad? Conforme le dimos más intensidad aquí le dimos más intensidad en la curva, aumentamos la intensidad, que ya sabe, aumentar la intensidad implicó que aumentamos la fuerza magnetomotriz, e implicó que metimos cada vez más corriente en el devanado de la fuente de fuerza magnetomotriz, ¿sí? Entonces, aumenta la intensidad, entonces como ya estamos en la región no lineal de la curva, bueno, en valores podemos ver que la permeabilidad relativa cae, pero en cuestión de dominios magnéticos, los dominios magnéticos se empezaron a desorientar, ¿sí? Se empezaron a desorientar, eso ocurre. Si se desorientan los dominios magnéticos, el campo magnético empieza a decaer, ¿sí? Empieza a decaer, ya no es tan intenso, decae el campo magnético. Eso es lo que ocurre en la realidad. A ver, miren aquí, nos da, ya viene la conclusión, dice,
Nótese que cuando la intensidad del campo magnético se incrementa, la permeabilidad primero aumenta y luego comienza a decrecer, que es lo que pasó aquí. ¿Sí? Cuando la intensidad del campo magnético se incrementa, primero la permeabilidad se incrementó, ¿sí? De 3.980 a 5.730, pero después la permeabilidad empezó a decaer. Aquí dimos más intensidad, el campo magnético decayó aquí está. Más intensidad de campo magnético y empieza a decaer. Más intensidad, decae. Entonces aquí les da una explicación de por qué ocurre eso. Dice, la permeabilidad relativa del material ferromagnético típico como función de la intensidad del campo magnético se muestra en la figura 1-10D. Esta figura es típica. Bueno, la figura 1-10D. A ver, la voy a traer. ¿Dónde está la conclusión? Aquí. Dice, se va a referir a esta curva, vean. Aquí, en esta curva que acabo de colocar aquí, la voy a incrementar ahí. Miren qué está graficando. Grafica intensidad contra permeabilidad relativa. Digamos, esta curva es el resultado de estos cálculos que se están haciendo aquí. Miren, para intensidad de 50, la permeabilidad es de 3.980. Entonces, si se van aquí a 50, leen aproximadamente... Bueno, aquí está como que rara esta curva, debería de estar en 3.980, no está. A ver, para intensidad de 100, 5.730, a ver, de 100, pues está más o menos 5.730, no está muy precisa, ¿no? Digamos, esta curva nos da estos resultados que tenemos aquí, para los de 50, para la permeabilidad para 50, la permeabilidad para 100, la permeabilidad relativa para 50, para 100, para 500, vean aquí, para 500. Entonces, vean cómo, ¿qué observan en esta curva? Que dice, cuando la intensidad se va incrementando, la permeabilidad también incrementa y llega a un valor máximo, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Siguen incrementando la intensidad y la permeabilidad relativa empieza a decaer. Eso es lo que vemos en esa curva. De hecho, aquí habla de esa curva. Dice, nótese que cuando la intensidad del campo magnético se incrementa, la permeabilidad relativa primero aumenta y luego comienza a decrecer. La permeabilidad relativa del material ferromagnético típica como función de la intensidad de campo magnético se muestra en la figura 1-10D, o sea, esta. Esta figura es la típica de todos los materiales ferromagnéticos. De la curva de μR, o sea, de permeabilidad relativa frente a H, o sea, esta que tenemos aquí, puede observarse con claridad que haber supuesto como constante la permeabilidad relativa, ¿sí?, de los ejemplos 1.1 al 1.3, es válido únicamente dentro de un intervalo no muy amplio de valores de intensidad de campo magnético o de fuerzas magnetomotrices, dice aquí. En el siguiente ejemplo, bueno, aquí les habla de esta situación, ¿no? De que el haber supuesto la permeabilidad relativa como una constante, como nos lo hicieron suponer en los primeros ejemplos que revisamos, dice que es válida solo dentro de un intervalo no muy amplio de intensidades de campo ferromagnético, ¿sí? O sea, estamos viendo aquí como hay un rango no muy amplio para que la permeabilidad, de hecho, pues sería muy poca el incremento de intensidad que tendríamos que dar para mantener constante esta permeabilidad relativa, ¿sí? Para que no se incrementara demasiado y para que no se fuera hacia abajo, pues también, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado de que no caiga dentro de la región, dentro de la región no lineal de la curva de saturación. O sea, si estamos viendo que para un valor de intensidad de campo magnético ya estamos dentro de la región no lineal de la curva, entonces ahí para ese valor de intensidad no se debe de trabajar el material ferromagnético. O sea, con esta curva los fabricantes de máquinas eléctricas saben hasta cuánta intensidad le pueden dar a ese material ferromagnético de tal forma que no la lleven a trabajar en su zona de saturación o en su zona de
región no lineal. ¿Por qué? Porque es contraproducente, en el sentido de que se caería la permeabilidad relativa de ese material, y repito, eso es porque internamente los dominios magnéticos se vuelven a desorientar. Sabimos cómo a medida que íbamos incrementando la intensidad de campo magnético, los dominios se van orientando, ¿verdad? O sea, se van orientando, pero cuando ya entramos en la región no lineal, esos dominios se pueden desorientar si nosotros trabajamos al material, por ejemplo, para intensidades de 500, de 1000, de 2000, no es recomendable, ¿sí? A lo mejor, a lo mucho lo vamos a trabajar, y bueno, la curva que acabo de cortar, esta nos da más idea. Si lo llevamos a una intensidad de 1000, vean, básicamente la permeabilidad ya se vino abajo, la permeabilidad relativa ya se está bajando. Entonces tendría que trabajarse para intensidades de 50 y a lo mucho de, no sé, en este valor, ¿sí? Donde la permeabilidad apenas va subiendo, sin que lleguemos hasta el tope. Digamos, vamos a darle al máximo. No, porque corres el riesgo de que tu permeabilidad relativa se venga abajo, ¿sí? O sea, esta curva nos da la idea. Podemos trabajarla aquí en esta subida, pero no al máximo. Al máximo no, porque corres y tampoco en la bajada, aquí. Cuando ya está bajando en la pendiente, ya no. ¿Por qué? Porque significa que tu permeabilidad, si tú le das intensidad de campo magnético a ese material ferromagnético, de esta pieza típica de acero, le das una intensidad de 200, tu permeabilidad ya se te vino abajo. Aquí tu permeabilidad relativa. ¿Sí? Lo mismo para 300, 500, 1000, vean, la permeabilidad se vino abajo. Entonces, antes de 100, vean, antes de 100. Entonces, en 50 está bien, porque vean la permeabilidad donde anda, apenas está aumentando. ¿Sí? Entonces, estas dos curvas, la que tenemos aquí, la de la intensidad contra la densidad, y la de la intensidad contra la permeabilidad relativa, digamos, son el instructivo de cómo se debe de trabajar esa pieza típica de acero que se va a utilizar para construir, pues, máquinas eléctricas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la idea, entonces, que se tiene las ideas que se tienen respecto a la curva de saturación, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que un material ferromagnético, cuando nos proporcionan su curva de saturación o de magnetización, debe de ser trabajado dentro de la región lineal, y a lo más debe de ser trabajado dentro de la región de rodilla, pero no debe de ser trabajado dentro de la región no lineal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el material, ya no tendríamos control sobre el funcionamiento de ese material, la permeabilidad se empezaría a venir abajo, y entonces no le estaríamos sacando provecho a esa pieza típica de acero, en este caso, de las que nos están hablando en el ejemplo, ¿sí? Esa es entonces la información que nos da la curva de magnetización. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta respecto a el manejo de esta información, ¿sí? Aquí recuerden que estas curvas de magnetización, o sea, cada material ferromagnético tiene su propia curva de magnetización, o sea, tiene su propio instructivo de funcionamiento, ¿sí? Y son obtenidas en laboratorios, y son se obtienen cuando, la fuente de fuerza magnetomotriz que consideran aquí, la alimentan con corriente directa, ¿sí? Aquí para esta figura que veíamos, ¿sí? La fuente de fuerza magnetomotriz es alimentada con corriente directa, ¿sí? Y esta corriente directa se va incrementando paulatinamente desde cero, y poco a poco se le van dando aumentos a la corriente directa, ¿sí? Entonces, de esa forma aumenta la fuerza magnetomotriz, aumenta la intensidad. Si aumenta la fuerza magnetomotriz, hay más flujo, ¿sí? Si aumenta la intensidad, aumenta la densidad de flujo, porque la relación directamente proporcional aquí que guardan la densidad contra el flujo y la intensidad contra la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Pero, como les decía, los materiales deben de trabajarse en la región lineal, ¿sí? Y
a lo más en la región del codo, pero no en la región no lineal. Repito, ¿cómo sabemos que una curva, un material está trabajada en la región del codo? Pues en la región del codo, aunque los incrementos de fuerza magnetomotriz sean amplios, la cantidad de flujo que se empieza a producir o la densidad de flujo es cada vez menor, cada vez menor. Entonces, ahí ya estamos trabajando la curva en la región del codo. Y hasta ahí debemos de llegar, no más allá del codo, ¿sí? Para sacarle el mayor provecho al material ferromagnético, la trabajan en la región del codo o rodilla, ¿sí? Y hasta ahí, pero no en la región no lineal. Obvio, aquí previamente los fabricantes de máquinas eléctricas primero hacen ensayos, ¿no? A ver hasta dónde soporta el material y ya establecen, bueno, hasta dónde se va, hasta qué valores de intensidad de campo magnético va a soportar ese material ferromagnético. Bueno, a soportar quiero decir en el sentido de que no se venga abajo la permeabilidad relativa, ¿verdad? De que no entremos a funcionar ese material en la región no lineal, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta, jóvenes, aquí respecto al comportamiento de Sí. Entonces no conviene tampoco, o sea, trabajar menos de su máximo, pero tampoco más de su máximo, ¿no? Digamos, sí, el máximo que podemos sacarle es en el codo, ¿sí? En el codo. En la región lineal, digamos, de hecho, si lo trabajáramos, por ejemplo, aquí en 1, en 2, en 3, pues estamos desaprovechando el material, ¿no? ¿Sí? Porque el material nos da más, vean, aquí refiriéndome a esta curva. Si dijéramos, para este valor de fuerza magnetomotriz, que está relacionado también con la intensidad, ¿sí? En 2, 3, 4 lo estamos desaprovechando. En X, en Y, todavía da más, ¿sí? A lo más en X, en Y. Y aquí ya entramos en la región del codo. ¿Sí? En la región del codo, pero no más allá, porque ya corremos el riesgo de entrar en la región no lineal, ¿sí? O sea, es para sacarle el máximo provecho al material en la región lineal o en la región del codo, ¿sí? Muy abajo no, porque vean, en 1 pues todavía te da más, ¿por qué tan bajo, no? 2 todavía más, 3 más, 4, X, Y, bueno, en la región del codo, ahí está bien. Ya no más, para que sea seguro trabajar esa máquina, ¿sí? Sí, porque si nos vamos a la región no lineal, el flujo se viene abajo, ¿sí? Y entonces, bueno, después vamos a ver que en las máquinas eléctricas, si el flujo se viene abajo, bueno, ocurren varios fenómenos que no son deseables en los motores y en los generadores, ¿sí? Ocurren fenómenos que no son deseables. Que nos provocan inclusive que hasta una máquina se nos pueda desbocar. Por ejemplo, un motor de corriente directa, si el flujo se viene abajo, en un motor de corriente directa, ese motor se puede hasta desbocar. Se puede, bueno, dicen ahí, desbocar en el sentido de que empieza a agarrar velocidad y se puede hasta destruir, ¿sí? Si el flujo se viene abajo. Ahora, no ocurre eso normalmente en un motor, ¿no? No vamos a ver un motor que explote porque el flujo se vino abajo, porque normalmente hay mecanismos de detención que detectan, pues el motor está trabajando a más de la velocidad nominal, pues entonces entran en función los seguros, ¿verdad? De que tiene que parar ese motor antes de que explote, que se haga pedazos, ¿sí? Bueno, eso ya está comprobado, ¿no? Les llegó a pasar que algún motor les explotó y después empezaron, pues ya ven, hoy en día hay muchos mecanismos de detención de algún sistema que entra en fallo, pues antes de que el sistema se destruya, entran los mecanismos de protección. Por ejemplo, en sus propias casas ustedes ven que tienen los interruptores, hay un cortocircuito, pues antes de que se les queme toda la instalación, entran esos mecanismos de protección y sale de funcionamiento pues decimos se quemó el fusible, ¿verdad? ¿Por qué se quemó el fusible? Porque en la casa hubo un cortocircuito por ahí, una sobrecorriente.
Entonces, entran los fusibles y ya no se quema el sistema. Igual, repito, hay motores que debido a precisamente a ese flujo magnético que se vino abajo, porque llega a ocurrir que el flujo magnético se viene abajo, entonces, ¿qué ocurre? Ese motor empieza a agarrar velocidad. Entonces, si no lo detienen, explota, se hace pedazos. Entonces, pero repito, generalmente pues hay mecanismos de detención, mecanismos físicos detienen al motor y ya no se destruye, ya no se autodestruye, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque el flujo se vino abajo. Bueno, eso lo vamos a ver después, cómo afecta que el flujo se venga abajo en una máquina eléctrica, ¿sí? Sea un motor o un generador. Bueno, miren, ya son las 8:14. Pues yo creo que dejamos hasta aquí la clase. Ya hemos revisado la información respecto a la curva de saturación. Ahora lo que sigue es que les voy a programar ahí la tarea en Classroom para el tema que sigue, que tiene que ver con la curva de histéresis y las pérdidas en los materiales ferromagnéticos, las pérdidas que ocurren en los materiales ferromagnéticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya me despido y por favor ahí checan el Classroom en el transcurso del día, ¿sí? Para que me entreguen este cuestionario para el día viernes, por favor. Bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye, bye, bonito día para todos.